Gloria a Dios. ¿Saben que la Biblia dice que el que no se vuelve como un niño no puede entrar en el reino de los cielos? Así que hoy los grandes vamos a aprender de los niños. Gloria al Señor. Alabamos al Señor y de mi parte agradezco al pastor Alberto, a la hermana Lili, directora del Departamento de Escuela Dominical de aquí de la Iglesia Central, y a todas sus compañeras, colaboradoras, por permitirme la coordinación de este culto en esta oportunidad. Gracias doy a Dios por esta honra que me dan los maestros. Gloria a Dios. Y por cada niño que está aquí en esta noche, estamos todos muy contentos, emocionados por estar en la casa de Dios. Yo creo que ustedes han estado esperando este día, ¿sí o no? Con ansias, ya no veían que llegue el tercer domingo de agosto. ¿Qué pasa el tercer domingo de agosto? Día de los grandes, día de los niños. Así que mañana es domingo, el día del niño, y seguramente que hay regalos para ustedes, ¿no? ¿Cuántos quieren regalito? Bueno, hay que portarse bien entonces, ¿o no? Nos portamos bien y recibimos regalo. Si nos portamos mal, no reciben regalo. Ustedes saben que tu papá y tu mamá te ama igual si te portas mal, pero con eso quiere decir que no tenés que portarte mal. Tu papá te ama igual. Así como Jesús nos ama, nuestro papá, nuestra mamá nos ama y tienen seguramente un pequeño regalo que de corazón ellos nos van a dar porque nos aman, porque somos sus hijos. Bueno, gloria al Señor, estamos aquí, ya podemos empezar, hermana Lili, están todos los niños muy atentos. Hoy es una noche maravillosa, es la noche de ustedes. Ustedes, los niños, van a cantar, van a alabar a Dios, van a presentar seguramente algún canto, alguna alabanza al Señor. Yo les pido que ustedes sean muy abiertos, que no tengan vergüenza, que cuando les toca pasar, canten a Dios con viva voz, alabando al Señor. Y quiero decirle además que en esta reunión nosotros venimos a la casa de Dios para alabar a Dios, para bendecir el nombre del Señor, porque Jesús es un amigo que nos ama. Gloria al Señor. Y si Él nos ama, nosotros también vamos a demostrarle al Señor nuestro amor, nuestra gratitud, porque el Señor nos cuidó, nos guardó, nos bendijo en todo momento, y hoy ha permitido el Señor que sea un hermoso y maravilloso día. ¿Se dieron cuenta? Toda la semana estuvo lloviendo y estuvo muy feo. Y capaz que algunos estaban preocupados que qué va a pasar si llueve mucho. Gloria a Dios, que hoy es un hermoso día, tuvimos una hermosa tarde, ahora es una hermosa noche y estamos aquí en la casa de Dios. Así que bienvenidos todos, hermanos, a este culto, a este encuentro de niños, donde decimos un corazón para Jesús. Amén. Así que voy a pedir ahora a la hermana Cristina Olivera, que es maestra e instructora de música aquí de la Iglesia Central, estará compartiendo la apertura del culto, de la reunión de esta noche, y luego de la hermana Cristina ya vamos a estar presentando a los niños que están en esta oportunidad. Adelante, hermana. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Muy, pero muy bienvenidos a este encuentro de niños, donde tenemos el privilegio de recibirlos a ustedes con este lema que dice, a ver, ¿me ayudan un poquito? ¿Para quién? Un corazón para Jesús. ¡Qué hermoso lema! Dios le bendiga mucho, pero mucho, y es un honor darle la bienvenida y hacer la apertura de este primer culto. Quiero hacerlo en nombre de la directora, ¿sí? De la hermana Lili, de mis compañeras, de todas las maestras,
de escuelita de la Iglesia Central, donde nosotros podemos recibirlos con globos, con alegría, con un corazón grande acá, ¿sí? Y con alegría por sobre todas las cosas a los distintos anexos que vinieron para compartir este culto. Este año hacemos diferente, cada año vamos a ir innovando un poquito y estamos haciendo sábado de noche. Y yo quiero felicitar a los papás, ¿sí? A los abuelos, a los tíos, a las mamás que están también acá, ¿sí? Porque el culto de niños, como decía el pastor Alfredo, todos somos niños. Hasta los 99 años ahí, todos tenemos algo de niño. Entonces, sean bienvenidos. La verdad que este lema me gusta mucho porque qué cosa más linda que darle el corazón a Jesús. No hay algo más lindo. ¿Y cómo es eso de darle el corazón a Jesús? ¿El Señor nos pide eso? Yo creo que sí. ¿Alguien trajo Biblia de los niños? Estoy viendo unos cuantos niños con Biblia. Vamos a leer en el libro de San Mateo. Vamos para allá. ¿Sí? Vamos a buscar San Mateo, el capítulo 22. O sea, el número grande de la Biblia es el 22. Y el versículo, el número más chiquitito, vamos a leer el 37. Cuando los niños encuentran, dicen bien fuerte amén. ¿Amén? Allá abajo todavía no dicen amén. Acá los míos están medio apurados. ¿Sí? Vamos a esperarlo un ratito. Entonces, libro de San Mateo, capítulo 22, el versículo 37. ¿Los niños dicen amén? Amén. Dios le bendiga. Vamos a leer. Dice así. Y Jesús les dijo. ¿Quién le dijo? Jesús. Ojo ahí. Amarás al Señor tu Dios. ¿A quién? Al Señor tu Dios. ¿Sí? Con todo tu. Después dice con toda tu alma y con toda tu. Y el 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. ¡Wow! El primero, el más importante, el más grande. ¿A quién tenemos que amar? Al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús cuando estaba acá nos dejó este mandamiento que es el primero y el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu, con toda tu alma y con toda tu, con toda la mente. Y saben que hay una cosa así como que lo que nosotros pensamos acá en la mente se va quedando en el corazón. Y lo que se queda en el corazón se refleja en el alma. ¿Sí? Un alma alegre, un alma feliz, es el alma que tiene a Cristo. Sí, es el niño que recibió a Jesús, que tiene a Jesús en su corazón. Él ama a Dios y respeta lo que Jesús le dijo que haga, con toda su mente. Y para ser un poquito más clara, yo hice 2 corazones acá. ¿Quieren ver el corazón que la madre preparó? ¿Sí? Vamos a empezar con el corazón que está un poquito ahí, que todavía no está respetando este mandamiento del Señor Jesús. No está amando a Dios. Tiene algunas cositas raras dentro del corazón. ¿Me ayudan? ¿Se ve? Está feo ese corazón, ¿no? ¿Qué pasó acá? Ay, ay, ay. ¿Qué tiene ese corazón? Dios. A ver, leen ahí, pueden leer fuerte. A ver, ¿qué hay ahí? Fuerte, a ver. Odio, rencor, envidia, pecado, soledad, tristeza. ¡Qué cosa tan envidia!
qué cosas tan feas, por eso ese color. Todo esto que hay acá es pecado. Y es el corazón que no conoció a Dios. Que no conoció a Dios, que no está obedeciendo lo que Jesús le dijo. No le ama a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Y no se refleja en el alma. Un niño triste, en soledad. Ay, con pecados, tan feo. Pero cuando conocemos a Dios, cuando Jesús nos presenta y nosotros aceptamos a Jesús, esas cosas desaparecen del corazón. Empieza a haber un corazón más limpio, más lindo. A ver qué puede llegar a ver en un corazón que está obedeciendo a Jesús y que el Señor, su Dios, habita ahí. ¿Este está más lindo? ¿Está más lindo? Sí, ¿no? Hasta el colorcito ahí. A ver qué hay. Alegría, amor, paz, sinceridad, no andan mintiendo por ahí. Justicia, verdad y tantas otras cosas. A ver, ¿qué más le podemos agregar a este corazón? Amor, amistad, ¿qué más? Obediencia, sinceridad. Hay tantas cosas lindas para cargar en el corazón. Pero ojo que estas cosas malas llegan en el corazón porque primero la mente no está en Jesús. La mente va para otro lado. Queremos entrar a pensar otras cosas. Cosas que no agradan a Dios. Y empiezan chiquititas, así, empiezan así como, bueno, puedo hablar un poquito de mi compañero. Yo le voy a cargar, le voy a hacer algunos chistes medio raros. Después ya se burlan. Yo le voy a decir que no era así, yo voy a cambiarla, estoy mintiendo. Empieza chiquitito acá en la cabeza. Y cuando nos damos cuenta, ya llenó el corazón de eso. El corazón está lleno de mentiras, todas esas cosas malas que ni aparezcan por acá. No tienen que aparecer acá. Vamos a pensar lindo, vamos a pensar en cosas buenas, en amar al compañero de al lado, en escuchar la palabra de Dios, en alabar a Dios con alegría, con gozo, en poner esas cosas buenas en nuestro corazón, de que vayamos después a la escuela, seamos buenos compañeritos, buenos alumnos, buenos hijos, ¿sí? Cosas lindas, cargar de lo bueno. ¿Y saben qué? Cuando cargamos de cosas lindas del corazón, el alma lo refleja. Miran ahí y dicen, qué niño tan alegre, qué niño tan bueno, tan humilde. Qué bondadoso ese niño, qué amoroso, qué obediente. ¡Wow! El alma refleja la cara. Ahí está. Ese niño conoció a Dios. Ese niño lleva a Dios en su corazón. ¿Le gustaría ser así? Claro que sí, y nosotros los grandes también reflejamos. Yo le dije que los grandes también somos niños. Ay, mira la cara de la maestra, está contenta, está feliz. No tiene una cara mala todo el rato, está enojada. No, contenta, alabando a Dios con alegría. Que Dios nos dio un fin de semana tan lindo, no llovió. Nosotros hasta pensamos que iba a ser frío y nos hicimos chaleco. Acá estamos con el aire, pero tenemos el chaleco. ¿Sí? En obediencia, bueno, pero el Señor prepara todas las cosas tan lindas. ¿Le gusta esta palabra? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? No hay que pensar cosas malas porque van ¿a dónde? Al corazón. Y el corazón con cosas malas se ve feo. La ovejita de Dios está ahí pelienta, triste, llorando, envidiosa, rencorosa. En cambio, cuando vienen pensamientos buenos, el corazón se llena de cosas lindas. Y voy a pensar en cosas lindas y voy a ir a la escuela y voy a ser bueno y voy a prestar mis cosas y voy a contestar a la maestra y voy a estudiar. ¡Ay! Tantas cosas así, una detrás de la otra. Y le voy a ayudar a mi mamá y voy a ir al culto y voy a llegar temprano. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas cosas lindas hay para cargar en el corazón! Eso venimos a aprender este fin de semana. ¿Decimos gloria a Dios?
Gloria a Dios. ¿Dónde está eso? ¿Yo estoy inventando eso o de dónde leí yo? De la Biblia. ¿De qué libro? Ay, ya me olvidé. San Mateo, ¿qué capítulo? ¿Y el versículo? Ay, Dios mío, qué inteligente que son. Por favor, vieron que cuando uno va quedando viejito uno se olvida las cosas y los niños guardan, se les queda. Bien, vamos a hacer una actividad ahora para que se paren un poquito, para que se muevan. Acá tengo mis cantores, tengo algunos hermanos que están tocando los instrumentos. Muchas gracias por los papás que vinieron con acordeón, los hermanos que vinieron con órgano. Pero mirá, tenemos acá arriba algunos también. Y yo les quiero enseñar un corito que aprendimos este año con los chicos de la iglesia y queremos enseñarle a ustedes. Y que habla justamente de esto, de que hay que amar a Dios con toda su y con toda su alma, ¿sí? No pude encontrar uno que diga igualito como dice la Biblia, pero dice parecido. Dice, amarás a Dios sobre todo amarás, con tu mente, a ver acá la mente, con tu mente y corazón, Él será tu gran Señor. Este es el estribillo de la canción, la parte que repite más. ¿Repetimos? ¿Sí? A ver, amarás a Dios. Está allá arriba, hacemos así, Dios, sobre todo amarás. Con tu mente y corazón, Él será tu gran Señor. El tono es do mayor. A ver, vamos a ponerle ahí, la madre Marisa, y vamos a cantar bien fuerte acá mis cantores, ¿sí? Do mayor, vamos a cantar esa partecita y paramos, porque sigue la canción. Va, amarás a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón, Él será tu gran Señor. ¿Se entendió? ¿Sí? Pero yo no le vi cantar mucho acá. Vamos de nuevo. Un poquito más rápido. Ellos ya saben, ¿sí? Ustedes tienen que aprender. Sería un poquitito más rapidito. Va. Amarás a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón. Él será tu gran Señor. Seguimos acá. Con tus manos puedes orar, con tus labios puedes cantar, con tu vida puedes mostrar que a Dios primero pondrás. Vamos. Amarás a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón, Él será tu gran Señor. Bien, llegamos a la mitad del coro. Es largo. Ahora hay una parte que interactuamos. A ver, ya que estamos, yo le voy a presentar, vamos a venir las maestras de la iglesia central. Todas acá me van a venir a ayudar. Vamos a levantar estos micrófonos. A ver, ¿hay alguna otra maestra que veo por ahí? ¿Pueden venir las madres de los anexos? Es re fácil, es muy fácil. Miren, nosotras las maestras, pasen hermanas, pasen. Esto es interactuar. Maestra, venga para acá, hermana Susanita, ¿quién más? A ver, ¿hay otra maestra? ¿Hay alguna otra maestra más? Ya se está armando la canción completa. Bien, las maestras le vamos a preguntar a los niños, ¿quién es primero? Opa. Y ustedes van a contestar. ¿Qué dice acá? No escuché. Bueno, acá estamos todos medio sordas las maestras. Queremos todavía nuestro Dios verdadero. A ver. Nuestro Dios verdadero.
¡Apa! Y a ver, mi ayudante, a ver, una niñita. Daniela, vení. Venga para acá. Nuestro Dios verdadero. Las madres que preguntamos. Niños, ¿quién es primero? Ay, parece que las maestras están con hambre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mostramos acá del otro lado. Así. Tenemos que cantar más fuerte, maestra. A ver. Niños, ¿quién es primero? Ahora le dio hambre a los niños. Más fuerte. A ver, vamos, fa mayor. ¿Sería? Niños, ¿quién es primero? Nuestro Dios verdadero. Ahora me gusta más. Sigue otra pregunta. Las maestras vamos a decir, ¿a quién amarás? ¿Sí? ¿A quién amarás? ¿Y ustedes? Ah, bueno, muy bien, 10. Así me gusta. Sí, acuérdense que la maestra es medio sordita. Entonces, arrancamos con el coro. Amarás, amarás a Dios sobre todo. Bien, ahí cantan los niños de la central conmigo, con tus manos puedes orar. Y después que terminamos esa parte, arrancan las maestras con la primera pregunta que le va a ayudar Daniela, bien arriba. Y después hacemos la segunda pregunta, ¿a quién amarás? Y ustedes contestan. Y ahí volvemos a cantar el coro otra vez. Probamos a ver cómo sale. ¿Sí? Do mayor. Empezamos todos juntos. Amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón. Él será tu gran Señor. Vamos los niños. Con tus manos puedes orar, con tus labios puedes cantar, con tu vida puedes mostrar que a Dios primero pondrás. El coro, amarás, 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 a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón. Él será tu gran Señor. Bien fuerte. Niños, ¿quién es primero? Verdadero. ¿A quién amarás? A Dios de verdad. Amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón. Él será tu gran Señor. ¡Qué hermoso coro, por favor! Me encantó. Ahora vamos a hacer un poquito más dinámico, un poquito más rápido y cantamos todo de seguido. Muy bien por los niños. Por favor, casi que ni hace falta el cartel, pero vamos a dejar igual por las dudas. Me encanta. Vamos otra vez, do mayor, completo el himno y ya vamos a seguir con el culto. Va. Amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón. Él será tu gran Señor. Con las manos. Con tus manos puedes orar, con tus labios puedes cantar, con tu vida puedes mostrar que a Dios primero pondrás. Amarás, 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 a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón. Él será tu gran Señor. Vamos las maes. Niños, ¿quién es primero? ¿A quién amarás? A Dios de verdad. Amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás, siempre tu mente y corazón. Él será tu gran Señor. Bien, falta un pedacito, pero vamos a dejarle hasta ahí.
Perfecto. ¿Se van a acordar para cantar en sus escuelitas después? ¿Sí? Y si no, la madre después le va a pasar la canción a la maestra para que sigan ensayando y por sobre todas las cosas, que hagan lo que dice la canción. ¿Qué dice? ¿Que amarás? ¿Con qué? Con tu mente y corazón y mostrando con nuestra vida. Dios le bendiga. Muchas gracias, maestras. Muchas gracias, niños. Guardamos esto. Y ya voy a dejarle lugar al hermano Jorge para que siga con este precioso encuentro de niños. Gloria a Dios. Damos en esta noche por la palabra. Y ahora les invito a ponerse de pie a todos los niños y a invitar al pastor Alberto para que nos esté dirigiendo la oración para dar ya el comienzo de nuestra gran convocatoria de este encuentro de niños. Adelante, pastor, nos guía en la oración. Gloria. Bien, saludo a todos los niños con la gloriosa paz del Señor. Saludo a todos los niños con la gloriosa paz del Señor. Gloria a Dios, que se escuche que aquí hay un grupo de niños salvados. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los siervos de Dios. Y ahora vamos a orar, pidiendo al Señor su poder, su gracia y que Dios sea glorificado en este fin de semana. Oramos, Señor Dios de poder, de grande misericordia. Te damos las gracias por este momento, Señor, que tú nos tienes alcanzado. Alabamos tu nombre, glorificamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro Dios grande y maravilloso. Y en esta noche, Señor, ya damos gracias por este gran encuentro de niños que ha llegado, Señor, el momento. Y queremos, Señor, agradecerte por la palabra de apertura, Señor, por lo que ya estamos, Señor, siendo enseñados. Bendecí a todos tus niños, bendiga a todas las niñas, Señor. Bendiga a todos mis hermanos, a los siervos tuyos. Bendiga, Señor, este gran encuentro. Derrame, Señor, de tu presencia gloriosa. Muchas gracias te damos y bendicen a continuación. Amén. Muchas gracias, pastor, por la oración que nos ha dirigido. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Hermana. Bien, gloria al Señor. Estamos contentos en esta noche porque el Señor está presente aquí con nosotros en esta oportunidad. Gracias a Dios porque Él nos acompaña en todo momento. Gracias al Señor. Bueno, hoy es un día muy especial que ha sido esperado por los niños, por los grandes también. Han estado preparando, han hecho un trabajo fenomenal. Han preparado los maestros para que aquellos hermanos que nos visitan se sientan acogidos como en sus propias casas. Les vamos a dar una calurosa bienvenida, agradecerles por el esfuerzo que hicieron de estar aquí en esta noche con los niños anfitriones de aquí de la Iglesia Central. Ellos han estado preparando, han estado ayunando, han estado orando por este encuentro. Por eso creemos que Dios en este fin de semana hará maravillas en medio de nosotros, en medio de los niños. Amén, así lo creemos, gloria al Señor. Así que gracias por el esfuerzo de todos ustedes, de todos nosotros, que después seguramente mañana cuando vamos a terminar nuestra reunión, vamos a agradecer a las personas, a los hermanos que han estado trabajando, ayudando, colaborando en todas las pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero si no hubiese estado ese granito de arena, esto quizás no iba a salir. Pero agradecemos a Dios por su bondad y su misericordia. Así que bueno, quiero presentarles a los hermanos, a las visitas, que en esta noche estamos aquí en esta casa del Señor. Primero quiero, con respeto, presentar al pastor Alberto Infran, nuestro pastor local de aquí de la ciudad de Oberá, de la Iglesia Central, para los niños que nos visitan en esta noche. Este pastor es nuestro pastor de todos los niños, de todos los grandes, y está aquí en la iglesia, que es el anfitrión
que se mueve por todos lados para que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Gracias, querido pastor, por su amabilidad. Y también para que nos esté aconsejando, trayendo la palabra, enseñándonos. Y un hermano que las hermanas maestras y directoras han invitado para que esté presente con los niños el fin de semana para traer la palabra, la enseñanza. Es un hermano que se llama Germán Rodríguez. Este hermano es un evangelista, un obrero de la iglesia, una persona especial. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Germán era chiquitito como este nenito acá, puede ser Germán, más chiquito todavía, como este nenito acá, Germán era alumnito de la escuela dominical de estas maestras que están acá, de la hermana Lili, hermana Anita, eran las maestras de Germán. Qué alegría tenerle a Germán. Gloria al Señor. Un niño como ustedes, que ya creció y está grandote, pero él habla fuerte y grueso ahora, pero tiene la gracia de Dios que le acompaña para extraer la palabra como niños. Y Germán se va a volver como un niño, no va a jugar con autitos o con avioncitos, pero él le va a traer un mensaje de Dios, porque ya está crecido, ya es un siervo de Dios y es una alegría, hermano Germán, poder tenerle aquí en esta noche para transmitir el consejo de Dios para todos nosotros. Gracias, mi querido hermano, tome asiento. Bueno, estamos alegres, hermanos, en esta noche, sentimos la gracia de Dios y la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Niños y maestros de Campo Ramón, voy a pedirle que se pongan de pie. Un grupo numeroso. ¿Cuántos son, hermana? Casi me desmayo. 60 niños son, pero hoy vinieron 18. Pero gracias, hermana, por el esfuerzo. Hoy veía un estado de la hermana Sara, del pastor Marcos, que es el pastor de ustedes, y les puso ahí con una cara triste ustedes viniendo para acá. ¿Vinieron tristes? Estaban re chochos, re contentos, así la sonrisa de los niños de Campo Ramón. ¿Estamos contentos de recibirle a Campo Ramón? Gracias, hermanos, tomen asiento. Bueno, Campo Ramón está cerca, ellos han hecho un esfuerzo para estar. Pero no solo ellos, esta noche también está la vecinos de Guaraní, arriba, de pie, los niños y maestros de la localidad de Guaraní. ¿Cuántos son, hermanas? 17 han venido y tiene el grupo más grande, 40 niños, gloria al Señor. Qué muchos niños que hay para el Señor, ¿eh? ¿Y acá cuántos son? Ahí sí que me desmayo. 85. Hermanas de Guaraní, muchas gracias por estar en esta noche, por hacer el esfuerzo, por traer a estos pequeños a compartir con nosotros nuestra alegría y le estamos también contentos de que ustedes estén con nosotros. Tomen asiento, gloria al Señor. Bueno, tenemos ya los pastores. Allí abajo también hay obreros. Está nuestro pastor Nelson, nuestro hermano Fabián Olivera, el hermano Oscar del Valle y otros hermanos ancianos que están sentados. Son obreros de la iglesia a los cuales nosotros le honramos por ser los obreros del Señor. Y la iglesia, padres, madres, abuelos, como decía la hermana Cristina, y los adolescentes, todos los jóvenes, a los hermanos del multimedia que están también grabando para que en un momento podamos vernos aquí a ver si salimos lindos. Gloria al Señor. Al pastor Oscar dos Santos también, una honra tenerle al pastor, que también se volvió un niño hoy como nosotros. Gracias al Señor. Bueno, estoy viendo allí en el fondo un amigo que está en esta oportunidad, hermano Hugo González,
Dios te bendiga, querido hermano. Gracias por venir a compartir en esta oportunidad este encuentro de niños. Gloria a Dios. Y también está el hermano Biela, hermano de Raúl Biela. Javier Biela. Una honra para nosotros. Pregunto si hay alguien más que por primera vez, algún papá, algún abuelo, alguien que ustedes han traído, un tío. ¿Está alguien? ¿Invitaron a alguno? Mañana entonces le invitan a sus tíos que vengan. ¿Sí? Bueno, no hay nadie más. Entonces nosotros vamos a ponernos de pie aquí. Gloria al Señor. Y vamos a saludarle a Campo Ramón, a Guaraní, al hermano Hugo, al hermano Javier. Y entre todos nosotros levantamos bien alto las manos y decimos: sean bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Tomen asiento. Bien, estamos ya para seguir con nuestro culto, que no es solo hablar y estar aquí. Yo no les quiero aburrir, ni nadie queremos aburrirnos, pero lo que nos alegra el corazón y que alegra el corazón a Dios son las alabanzas y los cánticos. Así que a continuación ya el grupo de niños de Guaraní van a pasar a entonar un himno, una alabanza, como ustedes tengan preparado. Perdón, Guaraní dije y le apunté a ellos. Y ella me miró así. Perdón, Campo Ramón. Y después Guaraní. ¿Sí? Así ya nuestras visitas van poniéndose en ritmo para estar todos aquí coordinados, ¿no? Adelante, hermanos de Campo Ramón, con todos los niños y con toda la fuerza, cantando para el Señor. Nos presente con la paz del Señor. Una guitarra. En mi mayor, si nos pueden ayudar. Otra vez la lucha golpeó a tu puerta y el dolor llegó. Otra vez las lágrimas caen y caen y no sabes lo que hacer. Disimula sonreír, pero por dentro tu corazón dolido está. Pero hoy ha llegado el momento en que Dios enjuga tus lágrimas y hoy tu bandera en alto vas a levantar. Hoy tu bandera en alto vas a levantar. Oh,
hagas sonreír, pero por dentro tu corazón dolido está. Pero hoy ha llegado el momento en que Dios enjuga tus lágrimas y hoy tu bandera en alto vas a levantar. Hoy tu bandera en alto vas a levantar. Hoy tu bandera en alto vas a levantar. Ya no importa el pasado, no importa el dolor. Hoy tu bandera en alto vas a levantar. Hoy tu bandera en alto vas a levantar. Hoy tu bandera en alto vas a levantar. Porque este Dios está aquí, Él tiene poder. Hoy tu bandera en alto vas a levantar. Saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor. Saludamos a los niños con la paz del Señor. Bueno, estamos más que agradecidos a Dios por poder estar en esta noche. Agradecemos a las hermanas por la invitación también que nos dieron. Y bueno, los niños estaban tan felices para venir y bueno, estuvimos y cuando veníamos, bueno, el chofer de la tráfico creo que, bueno, habrá escuchado todo el camino, cantaron con esta alegría tan grande de ellos poder venir, porque muchos de ellos quizás no conocen este lugar. Entonces estaban tan emocionados en poder estar compartiendo este gran culto juntamente con ustedes. Vamos a estar cantando una alabanza.
Muy bien, gracias a Dios por los niños que han estado cantando, alabando a Dios con sus instrumentos. Qué lindo es ver a los niños desde muy pequeños alabar a Dios con los instrumentos, con la voz. Y alabamos al Señor porque la iglesia del Señor está conformada por niños, por adolescentes, por jóvenes, por personas mayores, y para todos hay lugar en la casa de Dios. Por eso alabamos a Dios, porque este fin de semana, hoy es 15 de agosto, 15 de agosto, mañana es 16 de agosto, tenemos el privilegio, la bendición de tener un encuentro de niños aquí en la Iglesia Central. Alabamos a Dios por ello. Así que estamos muy contentos, los niños alabando a Dios, teniendo su participación. Y bueno, me debo una disculpa para los hermanos visitantes, porque no les presenté aquí a las maestras locales, por ahí ustedes le conocen, pero les voy a nombrar. Tenemos nuestra hermana señora directora, la hermana Lili Paul, póngase de pie. Allí está la hermana Anita Erasinchuk de Mander. Está al lado de ella la hermana Liliana Villalba, la hermana Mónica Fernández, la hermana Betty Ferreira, la hermana Cristina Olivera, la hermana Marisa López. A ver, levante la mano. La hermana Juliana Alegre. Ella, el apellido es Alegre, por eso ella está siempre así como sonriendo, pero es por el apellido nomás. La hermana Juana Ocampo y la hermana Noelia, otro día les voy a decir el apellido. ¿Alguien más? De los maestros. Después hay padres que colaboran, que están con los niños. Hay niños muy pequeños, de 2 añitos, ya están en la escuelita dominical. Gracias, hermanas, tomen asiento. Y bueno, yo también me presento. Me llamo Jorge Miño, soy obrero de la iglesia y esposo de una maestra, por eso estoy acá. Me tiraron la oreja y vos vas ahí. Pero gracias a Dios. Bueno, gracias al Señor. Ahora van a cantar los niños de la iglesia central, los anfitriones, alabando a Dios con una alabanza y después seguimos en este hermoso culto. Ustedes ahí abajo en el asiento, en la silla, glorifiquen a Dios, den gracias a Dios por la salud, por la vida, por cada momento que vivimos, denle gloria al Señor. Adelante todos. Pongan más arriba. ¿Cuántos? Así se le escucha.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. El himno que cantaban los niños, el coro, la canción decía, yo amo a Jesús. Amén. ¿Cuántos amamos a Jesús? Levantamos la mano. Todos amamos a Jesús. ¿Acá? ¿Amamos a Jesús? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a seguir alabando al Señor, pero antes de que puedan seguir cantando, yo le voy a pedir a los niños que se pongan un ratito de pie. A todos los niños con sus maestros acá. Y vamos a repetir el lema, porque por ahí nos olvidamos. Estamos cantando acerca de algo, pero queremos dejar en claro cuál es la consigna de este encuentro. A ver quién se anima a decir fuerte cómo es el lema del congreso, del encuentro. A ver. Es la mente, la nenita esta se grabó de que estábamos por amar a Dios con toda la mente, ¿no es cierto? Y con todo el corazón. Muy bien, entonces vamos a hacer así. Repetimos lo que dice allá. Un corazón para Jesús. Pero ahora vamos a decir mi corazón para Jesús, ¿sí? Bien fuerte. Mi corazón para Jesús. Bueno, y por si todavía no quedó en claro, vamos a hacer así. ¿Está bien así? ¿Esto es? ¿Un corazoncito? ¿Así? ¿O así? ¿Eh? Bueno, hagan como les sale. Pero hagan un corazón. ¿Así? Un corazoncito. Y vamos a decirle a Jesús, mi corazón para Jesús, ¿sí? A ver, mi corazón para Jesús. Muy bien. Entregamos el corazoncito para Jesús y a los hermanos, mi corazón para los niños, mi corazón para el pastor, para los maestros, mi corazón para los hermanos, para todos entregamos el corazón porque amamos a Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a pedir a los niños ahora que alaben al Señor. Primero va a pasar Eliezer y Emily. Eliezer y Emily van a cantar. Estos dos niños son de la hermana Cristina, allí de Villa Blanquita. Y después de Eliezer y Emily va a cantar Daniela y Gemín. ¿Sí? Bien, y Eliezer allá. Ahí. Toma el asiento. Perdón, me iba a tener parado toda la noche. Bien. Bien, igual ellos van a cantar un coro muy conocido, así que ¿ustedes se animan a ayudarles? ¿Sí? Vamos a hacer en la nota sol mayor. Al momento que la toma alcanza para decirte lo que siento por ti vivo en Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Adelante, Daniela y Gemima. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Él es el mando que me abriga en la noche fría. Solamente su presencia alegra mi día. Él sabe cuando estoy cansado, casi ya sin fuerza, cuando estoy herido y me siento solo. En este momento siento su mano. Con un poco de su amor quita el dolor de adentro y también quita todo el miedo. Y a la tristeza no la siento más. Él inclina su oído y oye mi oración. También manda a sus ángeles sin demorar. Si Él abre una puerta nadie puede cerrar. Si Él cierra una puerta nadie puede abrir. Él expulsa a los demonios, Él tiene poder. Hace débil, tiene fuerza y lo hace vencer. También calma las tormentas que puedan existir. Él es Dios de mi vida, Él cuida de mí. Él es el Dios verdadero. Como este Dios no existe, no. Siempre será el primero. Para tu problema tiene solución. Él es quien cambió mi vida. Él sanó mis heridas. Transformó mi corazón. Él sabe cuando estoy cansado, casi ya sin fuerza, cuando estoy herido y me siento solo. En ese momento siento su mano. Con un poco de su amor quita el dolor de adentro y también quita todo el miedo. Y a la tristeza no la siento más. Él llena su oído y oye mi oración. También manda a sus ángeles sin demorar. Si Él abre una puerta nadie puede cerrar. Si Él cierra una puerta nadie puede abrir. Él expulsa a los demonios, Él tiene poder. Hace débil, tiene fuerza y lo hace vencer. También calma las tormentas que puedan existir. Él es Dios de mi vida, Él cuida de mí. Él es el Dios verdadero. Como este Dios no existe, no. Siempre será el primero. Para tu problema tiene solución. Él es quien cambió mi vida. Él sanó mis heridas. Transformó mi corazón. Gloria a Dios. Muchas gracias, niños, por esa valentía de cantar al Señor desde muy chicos, desde muy temprana edad, ya sirviendo al Señor. Bien, ahora, para honrar a los hermanos que nos visitan, voy a pedirle a la maestra, usted puede ser, hermano, para compartir la palabra, como un saludo, alguna expresión que quiera tener, de Campo Ramón. Y después, seguidamente, también la hermana de Guaraní. Usted, hermano.
Adelante. Saludo nuevamente a todos los niños, a los padres, a todos los hermanos con la paz del Señor, en cual tengo pedido de mi pastor, mandar saludos para todos los hermanos y también decir a las maestras muchas gracias por sus invitaciones. La verdad que nos pusimos contentas cuando llegó la invitación. Por ahí, como dije, somos muchos chicos, ¿sí? Pero no tenemos movilidad para venir, ¿sí? Por ahí conseguimos una trafi. Y bueno, tenemos chicos de 2 añitos hasta 12 años, ¿sí? Ahí ya pasan para preadolescentes, pero somos un grupo de niños bastante grande en Campo Ramón. Y bueno, quiero felicitarle a las maestras por su trabajo. La verdad que algo muy lindo. Para mí es un privilegio trabajar con los niños. Es algo muy lindo que quizás uno por ahí dice los niños, pero es algo muy importante, porque lo que nosotros le enseñamos a ellos, ellos aprenden. Agradezco a las compañeras que están trabajando al lado mío. Estoy trabajando con 2 jóvenes también que Dios preparó, puso al lado mío para nosotros trabajar con alegría. Está la joven Florencia y la joven Eva. Son jóvenes de nuestra iglesia y están trabajando con los niños. La verdad que es un motivo de alegría que los jóvenes empiecen a trabajar para la obra del Señor. Es algo muy importante, siempre le digo a ellos, trabajen con alegría, porque es lo mejor que nosotros podemos hacer por los niños, ¿no es cierto? La verdad que no tengo palabras. Yo hace 2 años que estoy trabajando con los niños en Campo Ramón y bueno, es algo muy, muy importante para mí. El cariño principalmente que los niños nos dan a nosotras las maestras. Yo, por ejemplo, cada clase que damos con los niños, siempre me llevan un presente. Los niños siempre me regalan algo y eso, por ahí nosotras tenemos nuestros problemas y estamos cargadas, cansadas, ¿no es cierto? Pero ese detalle que los niños nos dan, a nosotros nos llena de alegría. A mí, principalmente, me llena mi corazón de alegría. La verdad que no tengo palabras, hermana, para agradecerle. Y bueno, muy contenta por la invitación. Como le dije, ellos estaban dispuestos, querían venir más niños, pero bueno, no dio. Conseguimos una trafi chica y bueno, tenemos un monto de personas, ¿sí? El intendente no se dio y bueno, tenemos que respetar también porque si no, después no nos da más, ¿sí? Entonces voy a leer un versículo para compartir con los niños y con los presentes. Quizás no tenía así preparado. Yo me puse, cuando dijo el pastor que estábamos invitados el domingo, me puse a buscar cómo para venir para traer a los niños para compartir con ellos. Y ellos vinieron contentos. Y bueno, ese es mi agradecimiento. Y bueno, voy a leer un salmo. Quizás voy a leer en un salmo 135 que dice: alabad al nombre de Jehová, alabad siervo de Jehová. Lo que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Así que Dios esté bendiciendo esta palabra. Quizás no soy de predicar mucho, pero sí soy una persona agradecida a Dios por muchas cosas que Dios hizo en mi vida. Así que bueno, agradezco, como dije, a cada uno de los hermanos. Y bueno, estas son mis palabras y que Dios bendiga a los niños, a las maestras y a cada uno en esta noche. Amén. Amén. Gracias, hermana. Sírvase, hermana de guaraní, también compartiendo una expresión. Bueno, ya estamos más que agradecidos en poder estar en este gran encuentro de niños, en esta hermosa noche. Quizás mi corazón rebosa de alegría en poder compartir con ustedes y poder traer parte también del grupo de los niños. Esta noche nos encontramos muy agradecidas con Dios y vemos, ¿no es cierto?, el fruto de nuestros trabajos delante de la presencia del Señor es de mucho valor. Quizá la hermana decía que hace poco, quizá, ¿no es cierto?, yo hace 21 años, uno de mis niños me preguntó, ¿cuántos años hace que estás con nosotros? Yo hace 21 años ya tengo algunos, ¿no es cierto?, que son quizás algunos casados, hay algunos también que ya son jóvenes, están en la parte de la orquesta.
Y esto todo, ¿no es cierto?, fruto de nuestros trabajos. Vemos quizá los hermanos viendo, ¿no es cierto?, nuestro hermano predicador en esta noche, que fue uno de los niñitos, ¿no es cierto?, de parte de la escuelita. Yo tengo tantos testimonios, hermanos, para contar lo que Dios hace. Quizá, ¿no es cierto?, yo, mi hijo más voy a contar breve, quizá no tenía para contar, pero voy a contar. Mi hijo mayor era niño de nuestra hermana Cristina, se llama Guillermo. Y bueno, mi hijo se crió, ¿no es cierto?, ahí en Villa Blanquita. Nosotros vivimos un tiempo ahí, me fui a vivir a Guaraní. Y bueno, y él concurría con ellos ahí en la escuelita, siempre estaba con ellos. Y después, bueno, con el pasar el tiempo, él se distanció de los caminos del Señor. Y bueno, esto fue, ¿no es cierto?, que pasó que él se fue a vivir a Brasil. Y en un momento muy triste allá, ¿no es cierto?, que se encontraba solo, lejos de nosotros, sin tener recursos, sin tener quien, ¿no es cierto?, lo acudiera. Que llegó el momento, ¿no es cierto?, que ya el enemigo le predicaba, decía que él se quite la vida porque ya no había más salida para su problema. Y él se acordó de una alabanza que él cantaba con las hermanas, que decía esa alabanza: aunque el mar se levante con furia y los vientos son contrarios también. Y ahí él comenzó a cantar esa alabanza y él dijo que eran cadenas que se rompían de él. Estaba atado, hermanos, por cadenas del enemigo, y el Señor comenzó a darle una liberación. Y nosotros, ¿no es cierto?, una hermana me sintió de hacer ayuno, me dijo: hermana, vamos a hacer un ayuno especial por tu hijo. Yo no sé lo que está pasando, pero vamos a hacer un trabajo especial. Y nosotros nos pusimos a ayunar con la hermana. Cuando fue a las 11 de la mañana, nosotros entregamos este ayuno, hermano, y fue la hora que Dios le dio una liberación. Ya el enemigo le mostraba: ya hay un árbol con unas piolas, quítate la vida porque no hay más salida. Por hoy mi hijo está encargado de una empresa muy grande en Brasil, hermano, y la gloria y la honra es para Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a predicar a nuestros niños que hay un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que liberta, ¿no es cierto?, por más que estén atados por cadena? El Señor está a su lado para ayudarlo. Esta semillita que nosotros sembramos en el corazón de ellos queda, y con el tiempo dan fruto. Quizás quiero ser breve, hermano, tengo tantos testimonios. Uno con los años, la experiencia, uno tiene tantos testimonios. Tenemos una de nuestras niñitas ahí que se llama Catherine. Ella está ahí, quiero que se ponga de pie, Catherine. Párate, Caterina, y para que los hermanos te vean. Esta nenita estaba con cáncer, hermanos, ya culminante. Ella ya no tenía más salida, y nosotros en la escuelita nos pusimos a orar por ella, y le pedíamos. Ella se iba y se hacía las quimios allá en Posada, y ya parece que se iba. La mamá decía: oren por mi niña, parece que ya no hay más salida. Y nosotros todos los sábados clamando por ella, clamando. Y cuando fue, ¿no es cierto?, de repente el Señor hizo un milagro en la vida de esta niña, y hoy ella se encuentra con nosotros. Es motivo de mucha alegría, hermano, verlo. Ella había perdido todo el pelo, se le quedó todo. Era una Navidad y ella tenía que estar aislada de los demás chicos. Y entonces ella estaba conmigo cuando yo estaba atendiendo el programa navideño, y los chicos decían: ¿y ese varoncito qué hace con la madre arriba? Y ella le había perdido todo el pelo, y el Señor le dio un hermoso pelo. Ahora esos pelos hermosos de ella, esos rulos, nosotros alabamos a este Dios tan grande, hermano. No tengo más palabras como agradecer a este Dios por tantas obras que el Señor ha hecho en medio de nosotros, en medio del grupo de niños. Le agradezco a mis compañeritas. Tengo también una joven, muy compañera también, que está, nuestra hermanita Vanessa también. Ellas son jóvenes, pero están a la par mío, trabajando para el Señor, y sabemos que la recompensa viene de parte del Señor. Voy a compartir un salmo acá cortito nomás, Salmo 118, versículo 23. De parte de Jehová, esto es cosas maravillosas a nuestros ojos. Esta maravillosa palabra le dejo para ustedes, hermanos, y sabemos que de parte de Jehová estas cosas son lo que le agrada a Dios. Estas cosas son lo que llega a la presencia del Señor. El Señor se alegra del esfuerzo que ustedes hacen. Todo trabajo está anotado en el libro de la vida, y hay recompensa, y el Señor va a sellar este trabajo, y que Dios lo pueda bendecir a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Dios es poderoso, es maravilloso, es magnífico. El Señor obra ayer, hoy y por mañana y por los siglos. El Señor es poderoso, gloria al Señor. Y qué alegría cuando Dios usa a los niños para hacer su obra.
Y estamos viviendo, queridos padres, un tiempo especial de Dios con los niños. Y quiero decir de parte de Dios que el Señor tiene su mirada sobre estos bellos niños que están aquí y que están allá. No nos sorprendamos de la obra poderosa que Dios ha de hacer con ellos. Gloria al Señor, porque son nuestros hijos, son los hijos de Dios, son siervos de Dios sobre todas las cosas. Y el Señor ha de mostrarnos sus maravillas a través de los niños en este tiempo. Y glorificamos el nombre del Señor. Le invito a ponerse brevemente de pie para orar unas palabras de gratitud a Dios, de alabanzas a Dios. Ustedes, niños, en su oración, díganle gracias a Dios por la vida, gracias por la salud, gracias por la ropa, gracias por el alimento. Exprésenle, ábranle su corazón a Dios en gratitud y en alabanza a Dios, porque Él es bueno para con nosotros. Oramos así, brevemente. Eterno y soberano Dios, Dios del cielo, Dios Padre de misericordia. En esta noche te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por la vida, por el alimento, por la ropa que nos das, por permitirnos, Señor, estar en tu casa y por permitirnos, Señor, ser tus hijos y ser tus siervos que alaban tu nombre, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen su asiento y ya, hermana Cristina, si hay preparado para cantar con toda la iglesia, con todos los niños, una alabanza, o si tienen por allí un himno con los niños de aquí, queda a su disposición. Gloria al Señor. Y voy a estar ya haciendo unos breves anuncios antes que la hermana Cristina empiece a cantar. El día de mañana, para todos, avisamos, así, antenitas paradas, a primera hora de la mañana, se va a servir el desayuno, hermana Lili. Entonces venimos más temprano, 7:30, por ejemplo, antes de las 8, a las 8 de la mañana. A las 8 díganle a su papá, a su mamá, que todos tenemos que estar aquí para desayunar. Unas ricas medialunas, chocolatadas, no sé qué van a preparar, pero hay desayuno mañana, ¿sí? Y a las 9 de la mañana vamos a pasar aquí al templo para continuar con las canciones, con la palabra, con la dinámica que tienen preparado. Así que todos somos bienvenidos. Papás, mamás, nada de quedarse en la casa. Mañana todos acá a la iglesia, ¿sí? Entonces el desayuno para los niños y luego pasan al templo para seguir con el culto especial de niños. Adelante, hermana Cristina. Bien, vamos a estar entonando con toda la iglesia el 135 de Sión, Cristo me ama. Bueno. De la carpetita verde, perdón, sí. El 13, número 13, en la carpetita verde. Bueno, mientras ellos buscan, nosotros vamos a pedirle a los hermanos una colaboración de ofrenda para cubrir los gastos que tenemos a veces del encuentro. Si usted ha traído su ofrenda voluntaria y quiere colaborar con la obra del Señor, puede hacerlo. Los hermanos ya estarán acudiendo para levantar la ofrenda. Bien, do mayor. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo
Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, creo que estamos ya en un límite de la hora. No nos queremos ir, pero hay un tiempo que tenemos que respetar. Y aparte estamos con niños, ellos tienen que volver a sus casas. No queremos que anden muy tarde por allí, así que queremos usar la prudencia para que todos estén en paz y que mañana vuelvan los chicos, ¿sí? Que no estén muy tarde por ahí. Así que gracias damos a todos los presentes, los padres, los hermanos que están colaborando con los niños, los hermanos de la orquesta. Gracias por la colaboración. Ustedes están sirviendo a Dios, así que tienen que hacerlo de alguna manera. El Señor les bendiga. Los hermanos del multimedio, que seguramente que en un momento vamos a poder vernos en YouTube ahí, si ellos van a poner los videos de la filmación que están haciendo. Gracias, niños, por presentarse hoy. Hermoso así, todos de azul. Yo también vine de azul. Tengo un corazoncito acá en mi corbata, que después voy a darle a Jesús mi corazón. Porque este es un lema, un corazón para Jesús. Así que no vamos a mezquinar. Cuando llegue el momento de decir, vamos a darle el corazón a Jesús, vamos a hacer así como que sacamos nuestro corazón y le llevamos a Jesús para presentarle. Señor, mi corazón te pertenece, mi vida te pertenece a ti. Así que vamos a ponernos de pie nuevamente. Creo que ya cantamos, ya ofrendamos, ya nos reímos un poco. Así que oramos cortito y ya el hermano Germán con la presentación de la palabra de Dios para todos nosotros. Señor, en esta oportunidad queremos pedir tu bendición y tu gracia sobre nuestro querido hermano Germán, que estará, Señor, anunciando tu palabra, compartiendo aquello que tú has colocado en tu corazón. Bendice a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Reciban su asiento, hermano. Quiero saludar a la iglesia con la paz de Dios. Quiero saludar a los niños con la paz de Dios. Bueno. Saludo a la iglesia con la paz de Dios. Saludo a los niños con la paz de Dios. Bien. Dios les bendiga. Estamos culminando el culto. Y el culto es nuestro, no solamente de los niños. Igual es difícil de ver a los niños glorificar, quizás decir un gloria a Dios fuerte, porque hoy hablaba con un hermano maestro de escuelita. Le pregunté a él porque me sentí que estaba en una encrucijada. Predicar para los niños, digo, en esta sí que se equivocaron conmigo. Pero él me decía para animarme, Germán, los niños 10 minutos te van a prestar atención. Y si le interesa, 15 minutos. Digo, entonces conmigo. Mi predicación va a ser de 10 a 12 minutos. Él para ellos. Ahora, si es algo más que sale de ellos, ahí toca para nosotros los grandes. Amén. Bien, Dios bendiga a los niños, a todo este grupo maravilloso de niños acá, que dijo la hermana Lili, 85 niños. ¡Qué bendición! Y yo fui alumno, como dijo el hermano Jorge, de la hermana Lili, muchos años atrás. Ella estaba bastante joven y nos hacía cantar. Y hoy me acordaba lo que ella hacía a nosotros cantar, que nunca más escuché aquel corito de Sansón. Cantamos, ¿no? Cantan todavía.
Qué bendición. Capaz que daba hasta para escuchar cantar, ¿no? A ver, las hermanas, si cantan el corito de Sansón. Sansón era un hombre. 25, 30 años atrás. Vamos a ver si todavía Pastor Alfredo escuchaba ese corito, nosotros cantar, y él se alegraba. ¿Se anima a cantar? ¿Cómo le puse en aprieto, vio? No tenemos que cambiar, tenemos que seguir ese hermoso rumbo de nuestra escuelita dominical. Oh, gloria, le moví a las maestras ahora. Moví con ellas primero, después queda fácil. Sansón era un hombre así, así, así. Tenía los brazos así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a atacar, y pum, pam, 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 Sansón lo derrotó. Y pum, pam, 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 Sansón lo derrotó. Amén. Muchas gracias, hermanos. Capaz que hay que cantar más seguido, ¿no? Porque es lindo. ¿Quién conoce a Sansón en la Biblia? Mira, ¿cuántos conocen? ¿Y Sansón era flaquito? ¿No? ¿Cómo era? Grande, fuerte. ¿Y quién atacó a Sansón? Oh, gloria. No estamos tan equivocados, ¿eh? Los filisteos. ¿Y los filisteos mataron a Sansón? ¿Quién eran los filisteos? ¿De quién? Los enemigos del pueblo de Dios. Y Sansón peleaba por el pueblo de Dios. Entonces, si hay siempre un Sansón en un grupo de niños, el pueblo de Dios va a salir en victoria. Claro que sí. Entonces, de hoy en más hay que meterle más Sansón para ellos pelear contra los filisteos de este tiempo, ¿no? Hermanos, ahora vemos el gran compromiso que tienen los maestros de las escuelitas dominical, también así las escuelitas barrial. El gran trabajo, el arduo trabajo. Porque yo me acuerdo que parece que de aquellos años era más fácil dar escuelita. Los niños eran más obedientes. Bueno, yo no sé. Ahí va. No era muy artero. Ahí está la maestra. La madre Lili decía. Ella me conoce. Entonces, pero era otro tiempo. Y hoy es un tiempo muy diferente. Yo tengo 3 hijos, 3 varones. El mayor tiene 10 años. El otro 7 y el otro tiene 3 años. Tengo 3 niños en casa. Entonces estamos viviendo en la actualidad lo que es criar los niños de hoy, pero ni cerca con nosotros antes. Yo decía para alguien hoy, un niño de antes de 12, 13 años no había adolescente, era todo niño, hasta ya tenía que estar medio afeitándose y estaba todavía de niño. No había adolescente. Entonces la maestra daba para nosotros escuelita. Y llegábamos allá y nos quedaba otra, había que dar escuelita. Éramos chicos para ser joven.
Y hoy no. Hoy un niño de 12 años, de 10 años, es como uno de 17 de antes. Están totalmente adelantados, totalmente actualizado al mundo de hoy. Entonces, queda tan difícil de nosotros trabajar con los niños, enseñar como padre a los niños de hoy. ¿Por qué? Porque salen de nuestra casa con una enseñanza, pero van a la escuela y de allá vienen con algo que aprendieron, porque ellos aprenden rapidísimo. Vienen de la escuela con cosas nuevas que le enseñó su amiguito. La maestra no le va a enseñar, pero aprenden de los amiguitos. Y cuesta lidiar, hermanos, hoy con esta generación que es el futuro de la obra de Dios. Y yo miro, tenemos poquitos minutos, pero voy a entrar igual un poquito en algo, y mañana sí vamos a hablar un poco más sobre nuestros niños. Yo miraba diciendo la Biblia, instruye al niño. Una palabra de una instrucción, porque ellos participaron en todo el culto con los cartelitos. Ellos les gustan hablar, reírse, pero nuestro culto tiene una finalidad que es un culto espiritual. Y para que nuestro culto tenga efecto, para que mañana ellos no se olviden, tenemos que procurar de golpear las puertas de la gracia de Dios, porque es la única que va a mantener a ellos, va a cuidar a ellos dentro de la voluntad de Dios. Si usted mira el lema, un corazón para Jesús. Ahora, ¿dónde está el corazón nuestro? ¿Dónde está? El golpea el pecho ahí. Acá está mi corazón. Ahí adentro está el corazón. ¿Y podemos vivir sin el corazón? ¿Sin un riñón? Sí, sin un riñón vivimos. Sí. Sin un brazo vivimos. Sin una pierna vivimos. Sin un ojo vivimos. Sin corazón. Entonces tiene que estar en un lugar seguro. ¿El corazón es para quién? Para Jesús. Ahora, un corazón para Jesús. ¿Quién conoce a Jesús? ¿Quién le conoce? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Porque no podemos dar el corazón para alguien que no conocemos. ¿Quién conoce a Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Para qué? Murió en la cruz, ¿para qué? Para salvarnos. Vamos a entrar por ahí, porque si no decimos un corazón para Jesús, y Jesús, hay uno ahí por el barrio que se llama Jesús. ¿Van a querer dar el corazón para ese hombre? No. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. ¿Qué más hizo Jesús por nosotros? En Isaías 53, ¿qué hizo Él? Murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Llevó todas nuestras dolencias. ¿Quién dijo? ¿Qué más hizo Jesús? Por nuestras tristezas. Él
padeció, murió. Entonces hoy nadie tiene que estar triste. Y si alguien pelea de continuo, puede ser que alguien se sentó acá y no tiene paz en el corazón. Jesús es príncipe de paz. Entonces, ¿vale la pena dar el corazón para Jesús o no? Le decimos a los hermanos o a algún vecino que llegó: vale la pena dar el corazón para Jesús porque va a estar bien cuidado. No le va a faltar paz, no le va a faltar alegría, no va a pelear más en la casa, ¿no? Si damos el corazón para Jesús. Y ahora, ¿qué Jesús hace en el corazón? Vimos acá 2 cartelitos, uno feo y el otro muy lindo. Un corazón limpio y un corazón sucio. Jesús es nuestro Salvador. Ahora pregunta a los niños. Hay niños, es impresionante cómo entienden. ¿Quién aceptó a Jesús en su corazón? Levante bien alto la mano y digan así: yo le acepté a Jesús en mi corazón. Yo le acepté a Jesús en mi corazón. ¿Quién manda en tu corazón hoy? Jesús. Gloria a Dios. Porque no podemos hacer que ellos den el corazoncito para quien no conoce. Jesús dijo en San Mateo capítulo 7, a ver alguien que lea para mí, y el verso del número 7, porque si Jesús es dueño de nuestro corazón, entonces tenemos con seguridad todo el derecho de hablar con Él. ¿Qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Tiene volumen, hermano, mande volumen y ahí va a escuchar todo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Amén. Yo grito mucho, por eso ellos bajan todo. Pedid. Buscad y hallaréis. O sea que si Jesús es dueño de nuestro corazón, tenemos el derecho de ¿qué? De pedirle. ¿Qué ustedes piden a Jesús? No sé si escucharon eso. ¿Qué es lo que piden? El bautismo del Espíritu Santo. Shamanda ragasa halay. Eso, cuando hablan de eso, a mí me quiebra, hermano. Porque tenemos una generación que muchos, muy poco incentivan a que nuestros hijos hablen en nuevas lenguas, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Es muy difícil hoy usted escucha a un niño decir: yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo no nombré porque quería escuchar eso. Entonces, si un niño pide, ella está llorando y está derramando sus lágrimas. Gloria a Dios. Nosotros somos más pentecostales, más fuego. Me cuesta hablar así para los chicos. Me cuesta.
interactuar con ellos, a ver que ellos me hablen, me digan. Pero yo anhelo en este fin de semana de que pare una nube acá arriba llena de agua y riegue estos plantíos de Jehová. Que derrame de su gracia, del poder del Espíritu Santo, y que envuelva a ellos en una gloria para que ellos sean guardados del mal, que sean protegidos de los males, sean guardados de las redes sociales, que sean guardados y esculpidos en las manos de Dios. Bueno, la hora ya llega, hermanos. Tenemos un horario. Pero yo recién empecé a llorar. Colóquense de pie. Pedid y se os dará. Yo quiero pedir a los porteros con respeto. Hace un lugar acá, yo quiero invitar a los niños a pasar acá. Y los padres que están, las madres, las abuelas, los tíos. Yo quiero que ustedes, si no pueden llegar acá, levanten la mano en esta dirección y vamos a orar por ellos. Porque lo que nosotros invertimos hoy acá, Dios se compromete de guardar. Él se compromete de guardar. Hoy por ahí el trabajo, usted mira y dice, los niños son arteros, son cabezudos. Invierta, porque va a pasar los días, Dios va a cuidar de ellos y nosotros vamos a gozar de la gracia que Dios va a dar para cada uno de ellos. Ahora ustedes pidan para Dios lo que ustedes quieren. Saquen la mente. Quiero pedir a los obreros, con todo respeto, pasen aquí. Hermanos, pongan las manos sobre ellos. Ahí vamos a orar con fe. Las hermanas que sienten de venir y ayudar a orar. Tenemos que hacer un círculo de fuego. Porque el diablo, Satanás, se levantó como faraón para impedir que nuestros niños caminen, para dejar sin futuro la iglesia. Pero hay un poder en usted para orar. Hay un poder en usted para declarar victoria. Para que ellos sean guardados, para que ellos sean amparados, para que ellos reciban del poder del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, y ningún mal prevalezca sobre la vida de nuestros niños. ¿Están todos aquí? ¿Estaban todos ahí? Y al 10º día, esperando, Jesús se había ido. Ahora iban a esperar la venida del Espíritu Santo. Ellos son chiquitos, no entienden. Hay algunos que están llorando. No tenemos tiempo para emocionar a nadie, para decirle algo que se emocione, no. Yo le voy a decir, queridos niños, levanten la cabeza y pídanle bautismo del Espíritu Santo, porque Él no va a resistir y va a derramar sobre ustedes el fuego, la gracia del Espíritu de Dios en esta noche. Pastor, ¿puede guiar la oración? Yo voy a bajar abajo. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Oramos, iglesia, oramos los niños. Señor Dios de poder, de grande misericordia, en este momento, Señor, te alabamos, te bendecimos y damos la gloria a ti, Jehová Dios de los ejércitos. Y en este momento, Señor, agradecemos a ti, Señor, por el inicio de este gran encuentro de niños. Gracias por todo lo que ya estamos recibiendo, por sobre todo por tu presencia gloriosa, por tu palabra. Y ahora, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo, y tu palabra dice, pedid y se os dará. Y ahora queremos, Señor, que tú extienda tu mano sobre todos tus siervos,
que al poner las manos sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor, queremos que tú les llenes del bautismo, les llenes del Espíritu Santo. En este momento, Señor, suelta esas lenguas, Señor, y que ellos reciban poder, reciban este renuevo, reciban poder en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Señor, tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro Dios. Señor, el anhelo de nuestro corazón en esta noche, Señor, así como ellos han creído y hemos creído en tu nombre, Señor, ahora, Señor, ahora te pedimos que al poner tu siervo las manos, Señor, comience, Señor, a soltar esas lenguas fluidas por el Espíritu Santo. Oh, shapadabadabadai, oh, shepedebedebedebedebedei, shabadabadabadabadai, shepedebedebedebedebedei. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siga adorando al Señor, niño. Siga alabando, siga clamando, niño. Aleluya, conéctese con Dios, en el nombre de Jesús, conéctese, tenga confianza, tenga fe, en el nombre de Jesús, de Nazaret. Señor, pedimos, pone tu mano, extiende tu mano, Señor. Tú eres, Señor, grande y poderoso, tú eres el que nos da